propiciación, una palabra larga. ¿Qué quiere decir? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo de día jueves. ¿Cómo estás, Julito? Contento de tener aquí a Dani otra vez. Bienvenido, one more time. Llegué a jueves. Eso. Sí. No me han echado todavía. Y todavía no nos han apagado, por lo Sí, menos, ¿verdad? Qué buenísimo. por lo menos están ahí. Sí, qué buenísimo tenerte, Dani, otra vez más. Estamos hablando de nuestra salvación. De hecho, así se llama la serie, Hablemos de nuestra salvación. Nos estás llevando por un pasaje de Romanos capítulo 3. Nos estás enseñando, recordando a algunos, desafiando a otros con una serie de palabras que son... que yo creo que... Eso que vas a decir es importante. Yo creo que algunos cuando llegan a algunos lugares en la Biblia, pasan rapidito. Sí, pasa rapidito, ¿verdad? Los cementerios de la Biblia que hemos hablado en algún momento, ¿verdad? Yo prefiero no hablar de eso y quiero ir nada más a aquellas áreas que son devocionales, que me sirven para cambiar. Para cambiar o para sentirme en paz o para de alguna forma ayudarme, ¿verdad? En los quehaceres de la vida, que creo que son muy buenos. Sí, hay mucho en la Biblia que esto, pero hay algunas verdades que nos sostienen a lo largo de la vida que son, y voy a decir, nos van a sostener a lo largo de la eternidad, que son trascendentales. Allí nos estás metiendo tú. Entonces, Romanos capítulo 3, que es un pasaje que digamos, si tú has crecido en la iglesia, has estado un buen tiempo en la iglesia, rápidamente nuestra mente puede correr a pensar que es solo para testificar el evangelio de una persona. Sí. Romanos 3:23, Romanos clave. 3:23, Romanos 3:10, entonces es como, esto es un pasaje para evangelizar. Evangelístico, o sea, el camino romano famoso, Sí. ¿verdad? Y a veces Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5, 5:8. 9:10. Romanos 10, 9:10. Romanos 10, 9:10. Ajá. Entonces yo creo que a veces nosotros podemos caer en la trampa de Y 1 Juan 5, 11 y 12, que ya no está en los romanos. Por ahí va. Que cuando tú estás cuando estás en un mensaje, por ejemplo, y escuchas que alguien va a abrir Romanos, pasajes como estos, entonces automáticamente podemos tender a apagar la mente. Sí. O sea, no me están hablando a mí. Ajá. Esto es para traer a un amigo, Sí. ¿verdad? No es para mí. Y yo creo que es triste porque creo que recordar sobre las bases de dónde está sostenida nuestra salvación es vital. Sí. Yo estoy comenzando el proceso de discipulado con un amigo y cada vez es emocionante, creo yo. Cada vez que comenzamos, al menos aquí en Vida Nueva, tenemos un material que nos ayuda en el proceso para guiar de manera sistemática el proceso de discipulado. Crece, ¿verdad? Calidad eso es súper calidad, sí. Y entonces comenzar... Y a mí siempre me gusta explicar un poquito por qué nuestro sistema es como lo es. Es diferente, o sea, es bien diferente. Nuestro sistema de la iglesia en Vida Nueva, de discipulado. Entonces yo le explico que yo me imagino que tú estás en un lugar, un país, una ciudad, en donde tú sabes que la persona con la que tú vas a hablar está apenas siendo expuesta a la realidad de la Biblia. O sea, lo primero que va a escuchar sobre la seguridad de salvación, sobre diezmo y ofrenda, sobre la comunión con Dios, es como escribir en un lienzo en blanco. Y yo me imagino que eso debe ser emocionante. Sí. No nos toca mucho acá en nuestra realidad latinoamericana. Sí. Pero la realidad de nuestro país es que cuando yo abro un pasaje y le explique un concepto, tengo que cortar con cualquier cantidad de mala enseñanza que escucho en la radio, que escucho en un TikTok, que escucho de la tía, que escucho de la iglesia a la par, que tiene una bocina de 3 metros y que está sonando todo el día. O del hermano se crió quizás por muchos años. Sí. Exactamente, entonces es complejo. Y a veces entonces, es la iglesia de la tía que puso el TikTok en el parlante grande, o sea, todo combinado, todo combinado. O la iglesia donde creciste, o otra vez, o la influencia de la religión tradicional en donde crecimos, que a veces no somos tan conscientes que hemos sido influenciados por eso. O sea, hay un montón de cosas que la gente piensa, y yo no sé si los voy a meter en líos acá, pero es como, no es que una persona que se suicida va al infierno. Sí. ¿Y de dónde? O sea, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde viene ese pensamiento? Sí. De la religión tradicional, que lo enseña que es un pecado imperdonable.
Entonces, no hay una base bíblica, no hay un proceso de racionamiento bíblico, simplemente es algo que ha sido heredado. Entonces, yo les animo y yo creo que nos animo a que profundizar en nuestra tan grande salvación debe de ser algo especial que debemos atesorar y que debemos compartir. Sí. Tú dijiste muy bien que el tema de salvación es algo más que destino. Al morir voy a ir al cielo. Y para la mente de algunos eso es la salvación. Sí. Y es una cosa muy importante la salvación, pero la salvación es mucho más que eso. Y hemos pasado por 3 palabras que yo pensaba que por ahí ibas a ir, que aunque a algunos les suenan como bien elevadas, pues son realmente muy fundamentales. Y quizás yo aquí sigo el hilo, como dicen ahora. Hemos hablado de justificación. Sí, justificación. Yo te voy a decir como yo lo entiendo. Justificación es ahora que Dios me ha declarado justo sin yo serlo. Sí. Y ya he pasado por eso un proceso donde Él cumple con todos sus mismos requisitos, y aún así funciona. Quizás una forma aún más banal de decirla, no sé, más cotidiana. Coloquial. Dios dice que yo soy correcto, aunque no lo soy. Sí, sí. Porque la palabra justo todavía podría decir, algunas como equidad, ¿verdad? Pero dice que yo soy correcto, aunque no lo soy. Sí. Justificación. Y hemos hablado también de redención, que todavía dijimos una palabra que se entiende menos, que básicamente es Dios me ha rescatado. Dios ha pagado el rescate. Ha pagado el rescate. Y entonces ahora yo soy libre. Y yo tomo la decisión de seguir voluntariamente, me envuelvo en esclavo de Dios voluntariamente. Esas son las dos, como yo lo he entendido, como la forma más fácil. Romanos capítulo 3, estamos en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente, la justificación, ser declarados inocentes, es otra forma de decirlo. Sí, inocentes. Entonces, ser declarado inocente gratuitamente por su gracia es mediante la redención, mediante la compra de mi vida que se hace a través del sacrificio de Jesús, dice que es en Cristo Jesús. Y llegamos hoy al versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Decíamos al inicio del lunes que todo el problema que Pablo está enfrentando y discutiendo es cómo Dios puede seguir siendo justo y al mismo tiempo pasar por alto nuestros pecados pasados. Y Dios lo resuelve maravillosamente. Yo les decía que John Stott, un escritor maravilloso de la Biblia, no tiene muchos años que murió, ¿verdad? No mucho. De años. Quizás un poquito más. Escocés. De hace mucho tiempo, sí. Y ya está pensaba que no, que jugaba con Karl Malone. No, ese es otro. John Stockton. Sí, ese es otro. ¿Sabes que toda la semana que lo pensabas en él? Me recuerda a John Stockton. Pero es Stockton, ¿no? Ya sé. No sé si puede jugar mucho básquet. Sí. Un predicador escocés. Y él dice que él ocupa 3 lugares para recordar nuestras 3 palabras. Dice, la justificación nos lleva a un jurado, a los salones donde se hace un juicio. La redención nos lleva a un mercado, específicamente al mercado de esclavos. La propiciación nos lleva al santuario. Entonces ahí tenemos las 3. ¿Al santuario estás hablando ahora como los judíos o al santuario como lo que nosotros llamamos ahora el templo? No, como los judíos. O sea, nos lleva al lugar santísimo. Nos lleva de un templo judío. Del tabernáculo. Del tabernáculo que luego se convierte en el templo. Pero que nos habla de este lugar en donde habitaba la presencia de Dios y en donde una vez al año se derramaba la sangre en algo que se llamaba el propiciatorio. Y ahí nos vamos a meter en todo eso. Vamos despacio. Propiciación es la palabra que vamos a tratar de comprender. Vamos a primero a definir la palabra y luego vamos a ver las implicaciones. Eso es lo que te iba a pedir. La palabra propiciación es una ofrenda por el pecado mediante la cual se apacigua la ira de una deidad. O sea, esta es, digamos, la definición más secular, genérica, donde es... Y entonces la persona, en este caso Jesús, es el medio de la propiciación. Esta palabra es para mí de las más interesantes porque yo pienso en los romanos. O sea, cuando Pablo les escribe a los romanos, para ellos tiene todo el sentido del mundo porque ellos han crecido en un contexto sumamente religioso. Pero pagano. Pagano. Entonces para ellos no es raro decir como, la propiciación. Lo que no tiene sentido es cómo Pablo entonces va a describir cómo sucede en el caso de Jesús la propiciación, en el caso de nuestro Dios, que es total y abismalmente diferente a cualquier otra deidad.
¿qué entendía el mundo con propiciación? Sí. El mundo entiende que ahí arriba, en el Olimpo, donde tú querrás, en el Partenón. Los mayas también, Los porque mayas. es lo mismo en cada cultura. Lo mismo en cada cultura. Sí. Hay una deidad que está enojada conmigo. Sí. Su enojo es irracional. Sí. Viene de Sí. su carne, de que lo que sea. Y entonces me manda una tormenta, me manda rayos, me manda una sequía, se me murió un hijo. Sí. Entonces yo debo de buscar la forma de apaciguar esta ira irracional, esta ira que hasta casi que es carnal y pecaminosa, sin sentido. Y entonces yo hago un sacrificio, desde un sacrificio de un animal, un sacrificio de ganado, hasta sacrificios humanos. Sí. Porque yo lo que busco es calmarle el enojo a este Dios que está molesto. Sí. Entonces, nada que ver con la propiciación en el caso bíblico. Porque aquí lo precioso es ver que es Dios mismo quien propicia su propia ira. Ahora, En el existe la caso- ira. Quizás Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Porque muchas personas han luchado en lo largo del tiempo, creyentes, quizás muy bien intencionados, han luchado con esta ira porque es como, espérame, pero es que a mí me molesta, me incomoda pensar en un Dios Que está airado. que está irado. Sí. O sea, si es un Dios lleno de amor y de gracia, la ira, en mi concepción de Dios, Sí. no Sí. pega. Sí. Ajá. Entonces, les leo, el mismo John Stott dice, Que, perdón, Sí, sí. John Stott es inglés. Inglés, ahí está, ajá. Y murió en el 2011. Y no jugaba básquet. bueno, la ira de Dios, dice John Stott, es un continuo y sereno antagonismo. Me fascina, porque no es como, estoy molesto con la humanidad. No. Continuo y sereno antagonismo. Tú mencionaste un salmo Sí. cuando tú decías que Dios está continuamente Airado contra el impío. contra el impío. O sea, Sí. es continuo y sereno 73 creo. antagonismo, incitado solo por el mal y que se expresa en la condenación del mismo. Sí. Dios está totalmente libre de animosidad o vengatividad personal. Más todavía lo anima simultáneamente un incontenible amor hacia aquel que lo ha ofendido. Yo recuerdo una vez a Julio aquí en este lugar que ahora se ha convertido en un estudio, ¿verdad? Pero en algún momento fue un salón de seminario. Sí. ¿Cómo es que hay muchas personas que piensan, Dios no ama al pecador porque está molesto con él? Cuando la vida nos enseña, yo me acuerdo, tú nos enseñabas, la misma vida nos enseña que con quien uno más se enoja, cuando se equivoca, es a quien uno más ama. Sí. O sea, Sí. cuando yo veo, híjole, ¿qué está haciendo mi amigo? ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Qué está haciendo mi papá? ¿Qué está haciendo mi hermana con su vida? ¿Por qué está tomando esas decisiones? Y me enoja. Es por el profundo amor en mi corazón que me lleva a la persona que yo no quiero que sufra, yo no quiero que ofenda a Dios. Una persona que está allá afuera en la calle y Mira, No le odio, pero, No le odio. pero me enoja. Pero entonces, ok. Entonces, veamos estas dos realidades. Estamos diciendo, por un lado, porque la Biblia sí dice que Dios está irado con el impío. Sí. Sí. Pero al mismo tiempo dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado su Hijo unigénito. En otro pasaje dice que Él no quiere que nadie se pierda. que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, sí, las dos son realidades. Las dos son realidades. Dios está enojado y Dios está enojado porque Él es santo Sí. y hay pecado. El Sí. pecado le ofende, le Sí. molesta. Entonces, Dios está irado con el pecador, pero le ama. Sí. Le ama. Entonces, las dos cosas son reales. Sí, ¿Ok? las dos cosas. Entonces, en este caso, no es una ira irracional, No. descontrolada, No. indiscriminada. Es la ira del santo Dios y misericordioso que es despertada y dirigida contra la impiedad. Ajá. Y es dirigida contra la impiedad de los hombres. O sea, de plano, nosotros somos quienes fallamos, quienes erramos al blanco, Sí. el pecado, ¿verdad? Quienes ofendemos a Dios directamente. Y yo creo, paréntesis, eso es lo que yo creo que a veces nos cuesta a la hora de confesar correctamente un pecado. Sí. Sí. Es no solo temer la consecuencia o dolerme por la consecuencia, sino saber que yo ofendo a Dios. Sí. Creo que cuando entendemos verdaderamente lo que hemos hecho, porque la mayor parte de veces, pienso yo, ¿verdad? Que la mayor parte de veces nuestra preocupación principal es las consecuencias del pecado y no la ofensa a Dios, hasta que nos damos cuenta realmente de qué Sí. se trata el pecado, ¿verdad? Sí. Creo Sí. que ahí viene la falta de arrepentimiento genuino. Que la porque- primera falla sí, es que estoy ofendiendo a Dios. Sí, Ajá. sí. Mira, yo siempre ocupo esta historia para ilustrar este principio de la confesión y de entender realmente lo necesario para confesar.
David, ¿verdad? David está en su casa, se despierta tarde, su ejército está en la guerra y cuando los reyes salen a la guerra, él está. Él está. Sale. Entonces, en la tarde se levantó. En la tarde se levantó. Entonces sale, ve a una mujer bañándose, hasta ahí, pues él no ha cometido un error, pero él manda a llamar a esta mujer, tiene relaciones con ella, la embaraza, ella se va a su casa y entonces él ahora tiene un problema y tiene que resolver ese problema. Ya cometió un error. Ya, un pecado terrible, ya había cometido un pecado terrible, pero él no satisfecho con esto lo va a empeorar, porque entonces él dice, ahora voy a mandar a llamar al esposo de esta mujer que está en la guerra, lo trae engañado a comer a su mesa, lo manda a su casa a descansar. Lo emborracha. Lo emborracha el segundo día, porque el primer día él dice, mi señor Joab, o sea, mi general, mi líder, está allá en la guerra. Mis compañeros, mis hermanos están durmiendo en tiendas y el arca de Jehová está en el campo enemigo. ¿Cómo me voy a ir yo a mi casa a descansar tranquilo y estar con mi esposa? Salió demasiado noble para David. Mira, este hombre es increíble. Sí. Urías es un hombre increíble. Por cierto, era parte de los valientes de David. El último en la lista. Sí. Pero ahí estaba. Sí. Y entonces él dice, no. Al siguiente día lo tenía emborracha. una relación con David. Una relación con David. De hecho, el papá de ella era uno de los consejeros de David. Sí. Eso no sabía. Sí. Siempre aprendemos algo nuevo. Ajá. O sea, esto nada a favor de David. Sí. No. Porque no era una mujer desconocida. No, probablemente él la había visto crecer. Ajá. Probablemente. Como la sobrinita. Sí. Ajá. Algo así. Entonces, resulta que entonces, al no poder hacer esto David, él mismo redacta la carta, se le entrega a Urías y es Urías mismo quien todo entrega. es terrible. Todo es terrible. Pero David está tranquilo. Le avisan, hey, tu plan funcionó, Urías está muerto, lo dejamos al frente de la batalla, todos nos hicimos para atrás y murió. Entonces David dice, bueno, mando a traer a Betsabé, se viene a vivir a mi casa y... Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado Ajá. nada. Llega Natán. Y Natán Sale embarazada, que nazca el niño, ese tío, y aquí no ha pasado nada. aquí no ha pasado nada. Invitamos, hacemos una gran fiesta. Ajá. Llega Natán y Natán le dice, mira David, fíjate que aquí hay un... Hacemos Hay un caso. Aquí tenemos hacemos un el caso. gender reveal, ¿verdad? Gender reveal. Ahí es varón. Mira David, fíjate que aquí hay un caso en tu pueblo, fíjate, tú sos el rey, ¿verdad? Tú tenés que juzgar. Fíjate que hay una persona que tenía una ovejita y esta ovejita él la crió como que si fuera su hija. Ajá. Le daba de comer de su mesa, dormía en su cama. O sea, su ovejita era como su hija. Y tiene un vecino que tiene un montón de ovejas. Y este otro vecino recibe a un visitante, recibe a un extranjero, recibe a alguien que venía de afuera. Y en lugar de tomar de sus propias ovejas para darle de comer a su invitado, le va a quitar la oveja al otro. Y la mata. Y entonces David se enardece y se vuelve loco. Y dice, el tal es digno de muerte. Indignado. Indignado, es ira. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Y eso yo creo que es lo que necesitamos entender de la propiciación. O sea, en la propiciación ahora entiendo que Dios está santamente, con toda la razón, molesto conmigo. Y lo que expresa David es, este hombre merece la muerte. Y después, yo merezco la muerte. Yo soy ese hombre. ¿Qué es lo maravilloso de este pasaje? Que Jesús es nuestra propiciación. Sí. O sea que Jesús recibe la santa ira de Dios para que no me caiga a mí. Sí. Entonces Dios me puede ver a mí satisfecho porque su ira está satisfecha y yo lo puedo ver a Él tranquilo porque yo sé que Él ya no está enojado conmigo. Sí. Eso debería darnos muchísima paz. Sí. Yo creo que quizá vamos a poner pausa porque aquí hay un concepto de lo que nos estás compartiendo. Creo que es tremendo para el día a día. Para el día a día. Yo creo que muchas personas luchan con la culpa. Exacto. Porque no entienden el concepto completo de que Dios haya lidiado con nuestros pecados pasados. Ahora, muchos de nuestros pecados pasados, como Dios satisfizo voy a decir, la ira que tenía con nosotros, porque hicimos cosas malas, todos nosotros, ¿verdad?, en algún momento en el pasado. Y cómo Jesucristo pagó por esto. Creo que a veces es tal vez falta de fe y tal vez por ahí podemos comenzar el día de mañana. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender el tremendo acto que Dios tuvo a bien hacer cuando envió a Jesucristo para pagar por los pecados anteriores, porque estaba enojado con nosotros, enojado con justísima razón. Creo que solo es cuando entendemos las causas que nosotros le dimos para estar enojados y para estar enojado Él con nosotros, para tener ira por nuestros pecados, aún por aquellas cosas que a veces hemos olvidado y que hemos tratado de sepultar
y cómo Él dio el paso tremendo de enviar a Jesucristo para morir por nosotros y pagar por esto, que nosotros podemos decir, Señor, gracias y descansar. La propiciación, esta palabra que parece bien larga, tiene implicaciones tremendas para la vida diaria. Tremendo, tremendo. A ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que trates de digerir la propiciación. Un Dios que todos conocemos, un Dios de amor, pero un Dios de justicia y un Dios que es fuego consumidor. La ira de ese Dios a quien el pecado ofende fue pagada por Cristo en la cruz. Acá hay un paso de fe y creo que por eso el pasaje específicamente dice que tenemos que poner nuestra fe en su sangre. Sí, la fe en su sangre. Entonces, a veces hablamos aún de la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí. Hay algunas expresiones de la iglesia cristiana dice, yo creo en la sangre de Cristo, pero creo que aquí tiene muchísimo que ver. Yo creo que aquí todavía estamos por terminar este tema para el día de mañana. Mañana lo que vamos a hacer es, entendiendo esto que hemos venido aprendiendo, cómo debería de afectar nuestra vida. Así que quizás va a ser el día más práctico de la semana. Ok, buenísimo, que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.